En lo que yo hago, creatividad tiene que ver con resolver problemas y quizás eliminar distracciones. Bienvenidos a Conversaciones Creativas, episodio 1. Dios es creativo. Desde el inicio, vamos al Génesis y nos encontramos con un Dios que está haciendo cosas, y cosas nuevas, cosas que nunca habían existido. Bienvenido Omar Parma. Es que ir aquí a la Biblia, el Génesis empieza, en el principio Dios creó. Ahí está la creatividad, los cielos, la tierra, separa colores, luz, noche, contrastes, texturas. La gran mayoría de los cambios dentro de la creatividad en la iglesia es porque estamos obligados a hacerlo y no porque tenemos un plan que nos lleva a ese proceso porque creemos o apostamos en algo. Cambio viene, pero nos resistimos. Muchas veces preferimos los problemas actuales a las soluciones del futuro. O sea, si queremos crecer tenemos que cambiar, pero no todo cambio nos lleva al crecimiento. Dios no tiene problemas con la incertidumbre, sino con la incredulidad. Es un poco diferente. Los indicadores que nos muestran que estamos por el buen camino no siempre son la asistencia, los milagros, las cosas visibles. Hay que ir en comunión con Dios y consultarle. Bienvenido Omar Parma, nuestro invitado al episodio 1, capítulo 1. Queremos empezar conversaciones creativas con un amigo para sentirnos cómodos, para sentirnos en una conversación amena y romper un poco la barrera de la timidez que a todos nos pasa, ¿verdad? Buenísimo, David. Estoy, la verdad que súper feliz, también un poco nervioso. Primer episodio, pero muy contento de que me invitaste para el primer episodio. Te arriesgaste. En el riesgo está la ganancia. Sabemos de eso. ¿Hace cuánto? ¿Amigos hace cuánto? Muchos años, David. Vamos a dar a conocer las edades sí, que tenemos, pero sí, no sé, creo que más de 20. Nos conocimos en Encarnación. En Encarnación. O en Caballito, Buenos Aires. Caballito. Ahí fue la primera vez. Sí, ahí en el Instituto Bautista. Exacto. José Bonifacio. Sí. Sí, ahí. Allá. Sí. Muchos años pasaron. Muy lindo. No queríamos que sepan nuestra edad, pero parece que vamos a terminar en las anécdotas contando, ¿verdad? La idea un poco de Conversaciones Creativas, Omar, es impulsar a personas a que puedan entender cómo la profesión y la bivocacionalidad puede ser parte del día a día. Podemos servir a Dios, podemos trabajar, podemos ganar dinero, podemos sostener a nuestra familia, tener una profesión. La idea de Conversaciones Creativas es estimular a gente que trabaja en el ámbito de distintas áreas. Hoy la comunicación y la publicidad no tiene que solamente ver con filmar, editar, diseñar, publicitar, sino también tiene que ver con un montón de otras expresiones dentro de la cultura que terminan siendo ese motor que nos ayuda a impulsar el trabajo que hacemos en el área que estamos. Hoy queremos, en este primer episodio, como te dije al inicio, conversar un poco en amistad, pero también en un tema que es súper interesante, el tema del mentorado, del coaching, que vos puedas profundizar un poquitito a través de las preguntas que vamos a hacerte y vos puedas comentarnos eso. Entonces, aprovechar que entiendo un poco también del tema. Hemos trabajado hace algunos años con John Maxwell en su desembarco en Paraguay, en aquel inicio con Transformación Paraguay, las mesas redondas. Sí. Así que, para empezar, ¿quién es Omar Parma? La pregunta parece tan sencilla, pero cuando tenemos que responderla, podemos irnos hacia distintos lugares. Quizás voy a comenzar diciendo, sí, soy un esposo, 25 años de casados vamos a cumplir con Mari en diciembre. Así que impresionante. ¿Fecha? No me quemes. Fecha. El 1 y el 2 de diciembre, lo tuve que pensar. Mari, te quiero mucho. No, estamos muy felices, 25 años, tenemos 2 hijos universitarios. Omar Parma es un papá, Omar Parma es un esposo, es un papá, también es un pastor, también es un coach y sobre todo un aprendiz. Yo quiero decir que soy una persona de valor
que valoro a las personas y que aporto valor a la gente. Esto quiero como una visión de mi propia vida, ¿no? Esposo, papá, pastor, coach. Hijo de Dios, algunos lo ponen así en su bio, ¿no? Primero, hijo de Dios, sí, esto es parte de todo, tan agradecidos de poder tener todos esos roles y poder vivirlos, David. Nosotros hemos pasado juntos distintas etapas de nuestra amistad, de nuestro trabajo juntos. Sí, ese es Omar Parma. Tengo 47 años. Muchos años No iba a viviendo. contar. No digan, el 47 cumple el 22 de febrero. No sé cuándo va a salir este episodio, pero ustedes van a saber. Entonces ahí ya saben que se grabó antes. Sí. Ay, No, muy feliz de estar acá y saber que sí, Omar es un amigo, alguien que puede ser cercano. Es un papá, es un esposo y es un pastor. Lo que pasa es que nuestra vocación no tiene que ver con un lugar específico, tiene que ver con un llamado, ¿no? Entonces, trasciende los lugares. y en ese llamado en el que hoy estás, ¿en qué etapa de tu vida te encontrás, Omar? ¿En qué etapa, en qué parte, desde dónde caminaste hasta estar hoy acá? Sí. Un poco de eso. Bueno, la caminata fue larga, David. A veces decimos que Dios se toma mucho tiempo para después hacer algo muy rápido. Ujú. La gente ve una fracción, ve un capítulo de tu vida o ve una foto. Pero sí, Omar también es el que vendía ropa interior casa por casa cuando era un mitaí. Omar también es el que trabajó en la construcción. A las 5 de la mañana, antes de entrar a la obra, yo lloraba, no quería entrar, no porque no quería laburar, simplemente porque de alguna manera entendía que mi lugar era otro, pero no de una posición de que era superior, sino porque sabía que mi llamado tenía que ver, pero me sirvió todo eso también. Omar vendió cursos de inglés, Omar se casó, Omar antes de los 30 se fundió económicamente y volvió a Buenos Aires y de Paraguay con plata prestada. Omar, todo eso somos. Y en esta etapa de la vida, bueno, soy una persona que estoy cambiando en mi rol como papá porque paso de estar quizás antes más directivo a ser más como un mentor de mis hijos. Mis hijos universitarios ya son grandes. Y en el matrimonio, bueno, la estabilidad de 25 años y a la vez el desafío de seguir descubriéndonos. Es maravilloso eso. En el trabajo, gracias a Dios, en una etapa muy linda, en la que sé qué puedo hacer, sé qué no quiero hacer. Y lo hago muy feliz. Qué importante es saber lo que no queremos hacer. Muchas veces en la vida siempre decimos, quisiera hacer esto, pero hay un poco más con el partido en el medio, entrando en el vestidor, así, che, yo estoy seguro que esto ya no quiero hacerlo. Sí, así es. No sé. Lo que pasa es que hay etapas que tenés que hacer básicamente todo lo que venga a tu mano. La Biblia también dice, todo lo que venga a tu mano, hazlo según tus fuerzas. Y hay momentos en que tenemos que hacer lo que sea que hay que hacer. Porque hay que facturar, hay que vivir, hay que pagar pañales. Y hay otros momentos que la vida te permite unir tu propósito, unir tu pasión y a la vez con ingresos que puedan sostener a tu familia. Y eso es algo muy lindo, a lo que aspirar. Qué bueno. La verdad que todos aspiramos a llegar al lugar más alto, pero también es importante en el camino decir, che, yo no quiero hacer esto. Hay un momento en el que decís, che, yo este tipo de clientes ya no los quiero tener, y Dios va a seguir sosteniendo mi vida económica, mi familia, la relación que tengo, pero creo que es importante. Hace unos años un amigo me dijo, no sabes lo importante que es la palabra no, aunque sea monosílaba, me dijo. Es demasiado importante el no, porque muchas veces el no te libra de trabajos que te pueden terminar siendo un yugo o una, hasta te pueden sacar el sueño. Hay trabajos que te sacan el sueño. En el mundo publicitario muchas veces decimos sí y no entendemos todo lo que viene detrás del sí, ¿verdad? ¿Es importante la creatividad dentro del liderazgo? ¿Es importante? ¿Qué opinión vos tenés sobre eso? Uy, David, sí.
100%. Muchas veces hablamos de esto y ahora hablarlo con una cámara y micrófonos. Pero tuvimos buenas charlas sobre esto y creatividad. En lo que yo hago, creatividad tiene que ver con resolver problemas y quizás eliminar distracciones. A veces pensamos que creatividad tiene que ver con arte y por supuesto que el arte es una expresión también de la creatividad, pero también hay algunas publicidades, vamos a entrar en el área de publicidad, por ejemplo, que son, lo hacen tan complejo, que confunden a la gente y que yo me cuestiono si verdaderamente eso es creatividad. Desde mi perspectiva, creatividad tiene que ver con resolución de un problema, eliminando la mayor parte de las distracciones. ¿Por qué? Porque soy un comunicador, comparto un mensaje, quiero hacerlo de tal manera de que resuelva un problema, llegue a la persona que tiene que llegar de la mejor manera, eliminando la mayor cantidad de distracciones. Entonces, pienso desde esa perspectiva la creatividad. Y creo que por eso un carpintero puede ser gran creativo, un mecánico puede ser creativo. Sí. Desde el área en la que estemos podemos ejercer la creatividad si la pensamos como resolver un problema y quitando obstáculos, ¿no? Sí. El mismo pensamiento que siempre, como vos decís, venimos hablando. Creo que muchas veces la creatividad solamente tenemos la percepción de que solamente nos sirve para hacer algo que tiene que ver con una expresión de comunicación o de diseño o lo que fuese. Pero muchas veces la creatividad tiene que ver, y hoy creo que eso es el skills que más se busca, es gente que tenga la capacidad creativa de resolver el problema. Entonces, yo estoy muy de acuerdo, un mecánico puede ser un gran creativo en cómo resuelve el problema. Acá en Paraguay, Tenés que ser muchas creativo. veces decimos, ¿no? No conquista el mundo porque no quiere, porque vemos cada solución es creativa, es impresionante. Así mismo. Dentro de la iglesia, dentro del ámbito un poquito metiéndonos, vamos a entrar y salir de ciertos temas. Dentro de la iglesia es necesaria la creatividad. Y sí, David, Dios es creativo. Desde el inicio, vamos al Génesis y nos encontramos con un Dios que está haciendo cosas, y cosas nuevas, cosas que nunca habían existido. O sea, si hay un libro de creatividad y todos los creativos quieren aprender un poco más de esto, hay que ir a la Biblia. El Génesis empieza: en el principio Dios creó. Ahí está la creatividad, los cielos, la tierra, separa colores, luz, noche, contrastes, texturas, colores. Es decir, es un Dios tan abierto a soluciones diferentes y en todo ese escenario mete al ser humano para que continúe. Por eso es un ser que está ahí en colaboración con Dios. Por eso en la iglesia tiene que haber creatividad. Y muchas veces las iglesias se parecen más a museos y que en realidad tendrían que ser incubadoras de nuevas ideas. No se trata tanto de estar viendo lo que otros hacen, aunque eso también es un ejercicio del aprendizaje, sino que poder probar cosas nuevas manteniendo el mensaje, la esencia, ¿no? Pero tenemos que alcanzar a la próxima generación. Claro, pero bueno, también muchas veces la creatividad crea resistencia. Y especialmente esto es un concepto que nosotros, yo creo que vos seguramente en el ámbito del coaching, del mentorado, gente que se resiste al cambio, ¿cómo se puede encarar dentro de la iglesia? ¿Cómo lo encaramos? Porque decir, a ver, no, si bien es cierto, nosotros en el 2020, por una cuestión de necesidad, las iglesias se tuvieron que decir, che, y recuerdo que tenía amigos pastores que me decían, ¿cómo se hace una transmisión en vivo? ¿Cómo hacemos, verdad? Yo creo que muchas veces la gran mayoría de los cambios dentro de la creatividad en la iglesia es porque estamos obligados a hacerlo y no porque tenemos un plan que nos lleva a ese proceso porque creemos o apostamos en algo. Lo que dijiste es muy cierto ahí porque, o sea, lo que nos está marcando es que el cambio viene. Cambio viene, sea por la presión de circunstancias que de alguna manera te obligan a hacerlo o quedas afuera, sí, o sea por planificación, por estrategia. Entonces,
Ahí está un poco la tensión. Y de ahí vienen muchas preguntas. ¿Qué papel ocupan, por ejemplo, las tradiciones? Mm. ¿Qué papel ocupan las formas en las que los venimos haciendo? Y de qué manera empezamos a confundir la esencia con aquellas cosas que son accesorias, que son muy buenas. Pero, repito, yo encuentro a nivel en la iglesia mucha gente creativa que busca maneras de transmitir un mensaje, de compartir un tiempo, de resolver un problema, de llevar adelante el reino, de diferentes formas y maneras. Y esto viene directamente de Dios. Pero, ¿te enfrentaste a la resistencia Sí, alguna vez? no, en forma general, David, nos resistimos al cambio. El cambio viene, pero nos resistimos. Muchas veces preferimos los problemas actuales a las soluciones del Sí. futuro. Y ahí está ejercitarnos en, en los cambios. Yo entendí que en la iglesia necesitábamos ejercitar a nuestra comunidad en los cambios. Venía de muchos años de no hacer nada diferente o muy pocas cosas distintas. Entonces, poco a poco, no cambiar por cambiar tampoco. O sea, si queremos crecer tenemos que cambiar, pero no todo cambio nos lleva al crecimiento. Claro. Entonces tenemos que ser intencionales a la hora de introducir un cambio, conversarlo, entenderlo. Y cuando creemos que la gente lo entendió, probablemente todavía hay una gran cantidad de gente que no. Pero tenemos que comenzar con aquellos que sí aceptaron el cambio. Muchas veces lo Mm. que nos pasa es, del 100% de la gente, hay un 15, 20 que son los que rápidamente toman el cambio. Y nosotros, en vez de dedicarles tiempo a ellos, nos dedicamos al otro 80% Sí, que o sea, todavía... Y son esos 15, 20 que ellos van a hacer nos influencia. enfocamos más en convencer a los haters que en realidad Sí, ver la manera de cómo los que están de nuestro lado impulsarlo a que sean los... totalmente, porque ahí hay un punto también. Nosotros no tenemos la habilidad de influir en todos. No. Somos una herramienta. Entonces, si influimos en un grupo de personas, esas personas les tenemos que dedicar el tiempo y ellos mismos van a ayudarnos a llevar el cambio adelante. No está mal que respondamos las preguntas de los que no entendieron, pero yo creo que si nosotros nos enfocamos en ese 15-20 que ya toma el cambio, que son esos que rápidamente adoptan el cambio, y los empoderamos, generalmente ellos van a hacer lo mismo con otros 15-20% y así va a empezar a crecer. Y cuando tenemos una cantidad del 60-70 hay que avanzar, el resto se va a ir uniendo y poco a poco vamos a ir compartiendo. La resistencia al cambio la tenemos todos. Sí. Desde un corte de pelo que vimos a alguien, "Ay, ¿qué te hiciste en el cabello?", le decimos, hasta cosas que son mucho más profundas y que requieren una conversación. El gran tema es no caer solamente en cambios superficiales o cosméticos, sino hacer cambios que realmente nos ayuden a avanzar la pelota hacia adelante. ¿Cuál es el cambio que más le cuesta a la iglesia dentro de, porque no sé si todos los invitados que vamos a tener en conversaciones creativas van a ser pastor, seguramente tendremos otros, pero ¿qué es lo que más le cuesta cambiar a la iglesia? Uf, una, una pregunta muy buena, David. Yo voy a nombrar un par de cosas. Eh, por ejemplo, cuando hay un cambio de pastor, Mm. ¿no? La gran mayoría de la gente acepta que este pastor sea el pastor de la iglesia, pero eso no significa que es mi pastor. Mm. Vas a dirigir a la congregación, vas a dirigir a la comunidad, vas a tener el privilegio y la responsabilidad de compartir un mensaje los domingos, pero eso no te hace mi pastor. Yo creo que cuando este es uno de los cambios que le cuesta a las comunidades de fe. Por alguna clase de decisión aceptamos que sea el pastor de la iglesia. Diferente es que yo le cedo y le doy el permiso para que guíe y me acompañe en los distintos procesos de la vida. Entonces ahí hay un trabajo en conjunto. El pastor no puede exigir que la gente asuma de que, bueno, ahora él va a ser la persona de autoridad en mi vida. Y esas son partes que tenemos que ir ganando poco a poco. Y nos cuesta como líderes, nos cuesta como hombres, nos cuesta muchísimo el tema
dar la autoridad a una persona que ejerza el liderazgo son nosotros, ¿verdad? No, claro, 100%, ¿no? No queremos soltar el timón. Queremos, por lo menos cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal, Sí, ahí te entregás y ahí ahí entregamos. llamás a los 3, 4 consultores si tenés la posibilidad, si no tenés. Para bien y para mal. En el mejor de los casos, hacer lo que vos decís. Busco consultoría, busco consejería, busco un pastor, busco un buen amigo que me pueda guiar. En el peor de los casos, le echo la culpa a todos ellos. No estuvieron acá para ayudarme. Yo creo que volviendo a tu pregunta original, creo que uno de los cambios más difíciles de la comunidad es aceptar que esa persona que viene como pastor no es solamente el pastor de la congregación, también quiere ser tu propio pastor. Y en eso hay una dinámica de trabajo de los dos, de conocerse, de pasar tiempo y de otorgar autoridad. Creo que ese es uno de los temas que cuesta. Y el otro es un tema que quizás tiene que ver con formas, con maneras, porque las tradiciones son importantes, pero las tradiciones apuntan a nuestra identidad. Cuando las tradiciones se apuntan a sí mismas, ahí dejan el sentido de ser. Me encanta que en Semana Santa comamos chipa y hacer la chipa. O sea, eso apunta a quiénes somos y pasar tiempo juntos y la familia y todo esto. Pero cuando la chipa empieza a reemplazar y se señala a sí misma, o sea, estoy usando un ejemplo nomás, por Sí. supuesto, una tradición, cuando se señala a sí misma, ahí pierde ese valor simbólico. Y creo que esto nos pasa a veces también en la iglesia. Abrazamos algunas cosas que son simbólicas y no nos damos cuenta que en realidad apuntan a otra cosa. No sé si estoy siendo muy teórico o qué. No, está súper, súper. Ejemplo, no sé, un estilo de música. Un estilo de música que fue muy renovador y revolucionario en algún momento, hoy es antiguo y es una tradición y está bueno porque nos muestra que generaciones anteriores también buscaban a Dios. Pero cuando eso comienza a ser la norma y no podemos poner nuevos géneros, entonces ahí olvidamos que el antiguo himno, además de una hermosa letra, también nos señala que cientos de años atrás los cristianos ya cantaban. Me encantaba. Ahora, si se señala a sí mismo que es el único estilo, ahí entonces tenemos un problemita. Omar, hay un momento en la vida que vos decís, creo que esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, o creo que este es el llamado, o sea, eso pasa en el ámbito profesional y también nos pasa en el ámbito dentro de la comunidad de fe cuando decimos, yo quiero servirle a Dios en esto. ¿En qué momento sucede eso con vos? Bueno, me lleva, David, a un recuerdo de mi infancia. Volvíamos de la iglesia cuando yo era pequeño y después de participar en la reunión y de escuchar a la persona que estaba ahí al frente hablando, observándolo como un niño, ¿no? Cuando uno tiene la perspectiva de niño, mira las cosas un poco diferente. Sí. Por algo será que Jesús dijo que tenemos que ser como niños. Los niños ven detalles, ven colores, ven texturas, sienten ambientes. Y yo miraba todo eso y que volví a casa muy asombrado. Y en el fondo de mi casa había una plantación de maíz, de choclo. Sí. Y entonces yo agarraba la Biblia de mi papá y me iba al fondo y tomaba la Biblia y empezaba a enseñarle al maizal, ¿verdad? Y yo estaba predicando ahí, emulando lo que había escuchado en la iglesia. ¿Qué edad tenía cuando eso? Y yo tenía unos 9 años, o menos, 6 años. 6 años. 6 años. 6 años, era un niño. Y estaba ahí haciéndolo. Y cada tanto el viento movía las hojas de los choclos, del maíz, ¿verdad? Viste que tienen esas hojas largas, que Sí. en mi imaginación Ajá. eran los brazos de las personas que levantaban. Yo preguntaba, ¿hay alguien acá que quiere aceptar a Jesús en este día? Y cuando el viento movía, por acaso, en la imaginación del niño yo lo vivía con mucha pasión, David. Y después vino la adolescencia. O sea, que mi pregunta, la siguiente pregunta va conectada un poco con eso, porque tiene que ver, viste que normalmente cuando somos niños tenemos como una visión mucho más
inocente, mucho más santa, mucho más sobre ciertas cosas que después nos damos cuenta que crecemos que no es tan así. Entonces, a medida que crecemos, sí, todos soñamos, a ver, si estamos en la fe de chicos, todos soñamos en algún momento servir al Señor con nuestros dones, con nuestros talentos, pero también hay un momento donde la pregunta es, ¿será que es mi llamado realmente o será que yo nomás me siento emocionado porque salí conectado? Porque suele pasar, hay muchas veces que vos te sentís, se siente mucha emoción y lo confundimos con la unción, ¿verdad? Así es correcto. David, a mí me pasa que en la adolescencia empieza a apagarse esa voz, porque recibí mucho bullying. Por alguna razón había algunos compañeros que me tomaron como de punto y yo quería ser invisible. De estar ahí al frente y hablándole a ese maizal, pasé a ser un adolescente o un preadolescente que se escondía en las últimas filas y que empezó a ser rebelde y querer ser invisible y que nadie lo vea y nunca hablar. Y pasaron los años y algunas profesoras, algunos profesores, algunas personas que fueron nutriendo, y mis propios padres también, me ayudaron a salir de ese momento donde me sentía que no tenía lo suficiente. Libros que llegaron a mi mano, conversaciones que tuve con algunas personas. Me acuerdo una vez una profe me dijo, Omar, vos no sos un tacho de basura. Seguro que veía que yo muchas cosas estaba haciendo mal hacia mí mismo, ¿no? Y esto a mí me empezó a impactar, David. Y hizo que yo empiece a poco a recuperar mi voz. Y a empezar a soñar que tal vez eso que de niño emulaba o jugaba tenía que ver con un llamado de parte de Dios para compartir un mensaje. Y empecé poco a poco a dar pasos hacia eso. Me di cuenta que para poder compartirlo no necesitaba grandes saltos hacia el éxito. Necesitaba pequeños pasos diarios que me acerquen, de alguna manera con disciplina, a desarrollar un don o un regalo que Dios me había dado. Un mensaje hay adentro tuyo y tenés que compartirlo. ¿Cómo? Porque hay dentro de ese caminar que tenemos con Dios hasta llegar a lo que vamos a hacer para servirle, hay como un proceso de incertidumbre y todos, o sea, dentro de esta idea de hacer el podcast también es cómo peleas con la incertidumbre de saber si es el llamado, cómo peleas con la incertidumbre de muchas veces seguir, porque realmente nosotros como personas sabemos que estamos en un proceso. Así es. Entonces, ¿cómo trabajás y decís, Señor, quiero salir del proceso y quiero estar? ¿O vos crees que es un proceso constante que tenemos que seguir? Muchas veces como que pensamos que la incertidumbre es un enemigo. Y ¿sabes qué, David? Con los años fui aprendiendo también que Dios no tiene problemas con la incertidumbre, sino con la incredulidad. Es un poco diferente. La incertidumbre son esas dudas, eso... Que al final todos tenemos derecho a dudar de las cosas, ¿verdad? Por supuesto, y que no ponen en juego la seguridad de nuestro llamado, ni tampoco la permanencia de ese llamado de parte de Dios. Ahora, cuando a pesar de ver, a pesar de experimentar, a pesar de que las pruebas están claras, nos negamos a creer, eso se llama incredulidad. Entonces, Dios no tiene ningún drama con la incertidumbre que nosotros tenemos. Al contrario, quiere acompañarnos en ese proceso. Quiere que expresemos esa incertidumbre para paso a paso ir acercándonos a ese don y a ese propósito que tenemos. Entonces, a la gente que nos escucha, mi experiencia es paso a paso. Y sí, por momentos siento que estoy tan seguro de que este es mi lugar, lo estoy haciendo bien, ya no tengo dudas, pero a veces vuelven. Eso es normal. Es normal sentir Yo creo la que inseguridad de, ¿será que estoy en el lugar correcto? ¿Será que estoy haciendo las cosas correctas? ¿Es acá donde me llamaste, Señor? A pesar de que estás ahí hace 6 años. Ya... Sí, yo creo que es parte de circunstancias. No deben guiar nuestros pasos, sino que deben ser alertas para identificar qué está pasando conmigo.
son como alertas de afuera, que nos muestran determinadas informaciones, que tienen que ver con nuestras emociones. A veces tienen que ver con temporadas, a veces tienen que ver con cuestiones, con algunas fricciones con otras personas, a veces tienen que ver con una falta de habilidad que tengo que desarrollar. No es que no estoy en el lugar adecuado, es que tengo que desarrollar más habilidades, skills, tengo que desarrollarme mejor Sí. porque estoy enfrentando desafíos diferentes a los que tenías antes. No es lo mismo si tienes un negocio y tienes 4 o 5 funcionarios, requiere ciertas habilidades para llevarlo adelante. Ahora, si tienes 20, esto es un poco diferente. Y si tienes 3 sucursales, bueno, ahí entonces vas a tener que requerir. Y ese crecimiento a veces también causa inseguridad. Pero no es un problema de que no estamos en el lugar correcto. A veces es que no estamos desarrollando las habilidades que tenemos que hacerlo. ¿Cuál crees que es el mayor obstáculo dentro del liderazgo en la iglesia? Uy, me pones en un compromiso porque también hay muchos líderes que están escuchando y que aprecio Sí. muchísimo. Pero quería decir que A ver, no, quizás no es apuntando al liderazgo, pero sí es entendiendo que son, a ver, la iglesia va a seguir cambiando, el futuro, lo único que tiene es, antes no usábamos instrumentos, hoy usamos instrumentos, sí, antes no pensábamos que íbamos a tener un micrófono que una persona como un llanero solitario puede volverse en la estrella de música, en la estrella, en el influencer que hoy se puede convertir con un medio de comunicación. Entonces, eh, ¿cuál crees que es el mayor desafío? mira, yo creo, David, que el mayor desafío para un líder en general, vamos a lo general y después quizás al tema de iglesia, para un líder en general es cuando piensa que él está para que la gente lo sirva. Cuando un líder pierde el foco, que él en realidad está para servir a los demás y piensa que él está para servirse de los demás. Esto lo vemos en muchos ámbitos. Personas que creen que el liderazgo es una posición y el liderazgo es una oportunidad de servicio para los demás. Entonces yo creo que de forma general en el liderazgo uno de los grandes peligros es creer que los demás están para servirme porque yo ahora ocupo una posición y que tienen que obedecerme. En términos de iglesia, creo que pasa por ahí también, pero también por algo más profundo que tiene que ver con olvidarse de que nosotros fuimos llamados por Dios y que tenemos que honrar a Dios con todo lo que hacemos. Es decir, el mayor peligro de operar como líder en el ámbito de la iglesia es querer hacerlo sin espiritualidad, es querer hacerlo sin la guía de Dios, es querer hacerlo sin el entendimiento de que sin Él no puedo hacer nada. Y cuando creo que yo puedo hacer algo, entonces ahí vienen los otros problemas. No solamente me independizo de Dios, sino que me aíslo de mi propósito, de mi llamado, de mis dones y comienzo a servirme de la gente. Y ahí entramos en ámbitos de manipulación, de dolor, de tristeza y de usar la estructura y de usar lo hermoso que es la iglesia para que se transforme en algo que al final daña a la gente. Genial. Te voy a hacer, para salir un poco, encontrar un punto medio de la conversación y después ir a la parte final un poco es, eh, quería preguntarte, ¿qué, ¿cuál es el mayor desafío en los próximos 5 años dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que vos crees que va a tomar tiempo o va a desafiar a los jóvenes o va a desafiar a los líderes en que ellos tengan que trabajar? Sí, David. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la iglesia coincide con los desafíos que tiene la sociedad en general, porque la iglesia se desarrolla dentro de la sociedad. Entonces, si bien tenemos desafíos propios, vamos a compartir algunos con la sociedad toda. Sí. Y ahí yo veo que uno de los grandes desafíos que tenemos es construir comunidad. Es entender lo necesario, lo importante, lo valioso y esencial que es el uno a uno. El sentarnos, el compartir, que la tecnología no reemplace
sino que colabore en generar todavía más comunidad. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos es la soledad. La soledad que las personas están sintiéndose en un mundo en el que nunca estuvimos tan conectados como antes. O sea, en el nivel historia, ahora tenemos todas las posibilidades de conectar con cuántas personas. Pero yo creo que ahí tenemos una alerta de decir, iglesia, sigue construyendo comunidad, sigue siendo una familia para los desamparados. Iglesia sigue siendo un lugar en el que la gente llega y se siente bienvenido. Sí, yo creo que también muchas veces es como que las iglesias estamos sumamente sumergidas en lo que tenemos que hacer para la iglesia, en lo que tenemos que hacer para nuestra comunidad de fe, que no nos damos cuenta de que nosotros estamos puestos, o las iglesias están puestas dentro de un barrio, en una ciudad. Así es, David. Que pasamos de largo, no sé, la otra vez yendo a un lugar, es como que empecé a decir cuántas de estas personas alrededor son invisibles. O sea, gente que está en un semáforo, independientemente que tengamos una visión polarizada de que nos molesta, que son violentos, lo que fuese, son personas que están marginadas. Hay alguien que hace algo por ellos, gente que está en la cárcel, hay alguien que está haciendo por ellos. O sea, yo creo que la sociedad necesita que la iglesia se involucre con las problemáticas, y ahí conectamos al punto del inicio de qué solución presenta la iglesia Totalmente. a los problemas en la sociedad. Y ahí estamos hablando de vuelta, ¿no? Estos desafíos. Por un lado, que esta marginalidad o esta soledad, la iglesia pueda ser una familia para sostener a la gente. Pero por otro lado, no perder la visión y la misión. Fíjate que cuando a Jesús le iba muy bien, en el Evangelio de Marcos, en el primer capítulo, muestra cómo a Jesús le iba muy bien. Su popularidad aumentaba, los milagros se hacían, la gente se abultaba. Y dice el texto que al otro día, muy de madrugada, él se fue solo. Y Jesús se perdió. No tenía un GPS, se perdió. Los discípulos lo buscan, al final lo encuentran. Y cuando lo encuentran le dicen, es urgente, toda la gente, todo el mundo te está buscando. Exagerando los discípulos, todo el mundo te está buscando, te necesita la gente. Hay enfermos por sanar, hay gente que tienen que quitar los demonios. Y Jesús les dice algo impresionante. Les dice, vamos a ir a las otras aldeas, a las aldeas vecinas, y voy a predicar ahí la palabra. ¿Qué enseña con esto? Popularidad y buenos resultados no siempre tienen que ver con el propósito de Dios. Entonces la iglesia necesita una y otra vez, líderes necesitamos, conectarnos en soledad, alejarnos como hizo Jesús y preguntar, Señor, ¿es esto lo que está bien? Estamos teniendo resultados, esto está funcionando, pero ¿quieres que continúe por acá? Porque la misión es de Él. Jesús en ese momento recibió una directriz. No quiero que sigas acá, quiero que vayas a las otras ciudades. Y creo que ahí hay una enseñanza muy grande para nosotros. La iglesia necesita recuperar esto. Los indicadores que nos muestran que estamos por el buen camino no siempre son la asistencia, los milagros, las cosas visibles. Hay que ir en comunión con Dios y consultarle. Esto también se aplica a nivel empresarial. Sí, totalmente te voy a decir, porque hoy miraba hace 12, 13 años, me iba a las primeras reuniones para vender el tema de web o redes sociales. Los indicadores eran quién le dio me gusta, cuántos me gusta tenía, y nada. Hoy los indicadores pasaron a ser mucho más complejos. Sí, y tenés encima indicadores que tienen que ver con zonas, con ciudades, con tipos de clientes, con cultura, con estilos de vida. Y hoy ya es el indicador de cuántas visualizaciones, cuántas apariciones, las conversiones de las visualizaciones sobre venta. Entonces, totalmente. Al final... Y sumale a eso que una persona no solamente puede tener un tablero en el que mira los indicadores correctos en su negocio, sino que toma el ejemplo de Jesús. Temprano a la mañana se aleja un poco del ruido, incluso de los éxitos que tiene y de los logros que está teniendo. Y se conecta con Dios y le pregunta, ¿estoy bien? ¿Estoy yendo por el camino correcto? ¿Estoy tomando las acciones que debo tomar?
Y encontrar sabiduría y poder unir entre una lectura de lo que está pasando a nivel técnico, pero también conectar con lo espiritual, yo creo que es un plus que tenemos que seguir caminando por ese lugar. Bueno, a ver, yo en esta un poco, vamos a ponernos emotivo, algo así, por así decir. Te voy a dar una palabra o un nombre o algo y querría que vos me puedas responder lo que vos pensás. Ok, me expongo. Iglesia Raíces, Familia, IBA, reflexión, Santi y Mati. Santiago y Matías, ¿verdad? Matiago Santías. Matías. ¿Qué quiere decir eso? Explica un poco qué quiere decir Matiago Santías. Es que tengo tanto por ellos, tanto amor, que en una sola palabra uno los dos nombres. Matías y Santiago, Matiago o Santías. Es un código de familia. Pero Ok. se los comparto ahora para que lo sepan. De alguna manera con Mari, esto nació de un amigo de los dos, que para no decir Mati y Santi decía Matiago o decía Santías. La mezcla de Matías y Santiago. Creo que te estoy confundiendo la dinámica porque la No, idea no no, era está hacerlo tan bien. largo. No, igual responde como quiera. Pero creo que esa palabra Emocionate. ejemplifica esa unidad. Son dos personas tan maravillosas, pero con Mari las tenemos como uno, ¿no? Son nuestros hijos, pero los amamos tanto a los dos. María Esther, Uf, te pones firme más o menos, ¿cómo me es? alineé. No, no. El amor de mi vida sí, es amor, 100%. ¿Cuál es la opinión o qué es lo que vos pensás, qué es lo que crees que la gente piensa o te gustaría que piense Omar? Sí, yo quiero que me vean como una oportunidad para sus vidas. Una oportunidad para crecer, una oportunidad para avanzar, una oportunidad para conectar con Dios. Creo que esa palabra, oportunidad, yo quiero ser una oportunidad para los demás. ¿Tu mayor eh, desafío aún que te queda? Mayor desafío. Yo creo que liderarme a mí mismo sigue siendo el gran desafío. La persona más difícil que me tocó liderar se llama Omar. Cuesta liderarse a uno mismo porque liderarse a uno mismo o estando o haciendo lo que creo que haces es enseñar, capacitar. Y muchas veces cuando tenemos esa doble responsabilidad de que cuando sabemos algo y no lo aplicamos, No, a ver, es un desafío, ¿verdad? en las empresas decimos esto, enseñar liderazgo es muy fácil, Ujú. liderar es muy difícil, requiere mucha dedicación. A nivel bíblico, ¿qué dice la palabra? Si nosotros guiamos mal a una persona y somos ciegos, guías de ciegos, es mejor ponernos una piedra, atarnos y tirarnos en el agua. Entonces tenemos mucha responsabilidad de enseñar lo que vivimos y no tener una inconsistencia entre lo que vivimos y lo que enseñamos. Yo creo que ese es el gran desafío para todos los pastores, todos los líderes, papás, Sí. ser consistentes. Querido Mar, amigo, pastor, te di esa autoridad también hace unos años. De acuerdo, esa es para otra charla. Sí, para otra charla. Así que es bueno, como solemos hablarlo, y en realidad hacer este podcast era también una necesidad de compartir con alguien, hablarlo y sobre todo romper eso que nos cuesta como empezar. Te agradezco que nos hayas acompañado. Queremos agradecerte tu tiempo, queremos que puedas seguir creciendo y que Conversaciones Creativas sea tu casa a partir de ahora en lo que quieras compartir dentro de lo que tenga que ver con el mundo de la creatividad y la publicidad y lo que tenga que ver nuestra comunidad de fe. Qué bueno, David. Yo estoy realmente muy feliz de este espacio, la gente que va a estar escuchando, viendo esto.
muy contento. Y nosotros compartimos una amistad, compartimos un llamado. Jesús entregó su vida por nosotros y ambos abrazamos la fe y amar a Cristo. Y animamos a la gente a que pueda recibirlo, a que pueda tener a Jesús, darle esa oportunidad en su corazón y en su vida de tener a Jesús en su vida y cómo las cosas pueden ser tan diferentes con Cristo en su vida. Gracias, Omar. Marcos David Parma. Nos vemos en otro episodio de aquí a, no sé, un tiempo. Te esperamos de nuevo. Con mucho gusto. Gracias a todos. Nos vemos.